fobia a los muñecos, conocida como pediofobia, es una de esas anomalías psicológicas que se sumerge en las profundidades más oscuras del subconsciente humano. Imagina una sensación de incomodidad cada vez que te encuentras frente a un muñeco, ya sea antiguo y desgastado por el tiempo, o nuevo y perfectamente manufacturado. Es como si esos ojos inmóviles, fríos como el hielo, pudieran penetrar en tu alma, como si la sonrisa congelada en su rostro pudiera esconder secretos oscuros. La pediofobia va más allá de una simple aversión a los juguetes de aspecto extraño. Es una sensación visceral de malestar, como si estuviera siendo observado por algo que está más allá de la comprensión humana. La historia que escucharemos a continuación proviene de un objeto inanimado, un divertido payaso de porcelana con una gran sonrisa pintada en su rostro. Si tú también sufres de miedo al estar cerca de un muñeco, te advierto, quizás este relato no esté hecho para ti. Aún así, si eres lo suficientemente valiente para quedarte a oírla, enfrentemos entonces juntos nuestros miedos más profundos. Busca un lugar seguro, apaga la luz y no hagas ningún ruido, porque ahora estás en lo desconocido. Recuerdo con claridad el día en que recibí el regalo de mi abuelo, con motivo de mi cumpleaños número 13. Cuando desenvolví el papel arrugado que envolvía el objeto misterioso, me encontré con un muñeco de porcelana, con la figura de un payaso sonriente tallada en su rostro pálido. Al principio lo encontré encantador, con su vestido de colores brillantes y su sombrero puntiagudo. Durante el resto del día, la fiesta de cumpleaños transcurrió con normalidad. Mis amigos y familiares se reunieron en nuestro jardín, riendo y disfrutando de la comida y de los juegos. Sin embargo, mientras el sol se ponía y los invitados comenzaban a marcharse, una sensación de incomodidad comenzó a crecer en mí. Después de despedir a los últimos invitados, llevé el muñeco de porcelana a mi habitación y lo coloqué en un estante junto a mi cama. Intenté ignorar la sensación de malestar que me invadía, pero no pude evitar sentir que los ojos del muñeco seguían mis movimientos con una intensidad inquietante. Esos ojos vidriosos parecían seguirme a donde quiera que fuera, como si estuvieran llenos de una vida propia. En ocasiones, juraría que los ojos se movían ligeramente, como si el muñeco estuviera observándome con curiosidad. Intenté convencerme de que era mi imaginación, pero la sensación persistió. A pesar de los intentos de ignorar mis temores, la presencia del muñeco de porcelana comenzó a pesar sobre mí como una sombra oscura en ese dormitorio. Pronto, empecé a notar que la sonrisa del payaso parecía cambiar sutilmente de expresión. Lo que al principio era una sonrisa amistosa se convirtió gradualmente en una mueca más malévola, con los labios curvados hacia arriba, en un gesto macabro. Traté de atribuirlo a la forma en la que la luz jugaba con las sombras en mi habitación, pero la sensación de malestar que me producía solo aumentaba con el tiempo. Las noches se convirtieron en un tormento cuando el muñeco de porcelana comenzó a aparecer en mis sueños. En esas pesadillas, el payaso adquiría vida propia, moviéndose con una agilidad antinatural a través de las sombras de la casa. Sus ojos cobraban un brillo maligno, mientras me perseguía por pasillos oscuros y habitaciones vacías, haciéndose oír con una risa que helaba la sangre. Cada noche me despertaba empapado en sudor, con el corazón golpeando furiosamente en mi pecho, y el recuerdo de las pesadillas aún fresco en mi mente. La falta de sueño comenzó a pasar factura durante el día, dejándome exhausto, irritable y de mal humor. Mis padres y mis hermanos notaron mi cambio de actitud y se preocuparon por mi bienestar,
pero no podía explicarles la verdadera razón de mi angustia. Después de todo, ya no era un niño, y debía poder manejar algo tan trivial como las pesadillas. En la escuela, mi estado de ánimo alterado comenzó a afectar mi rendimiento académico y también mis relaciones con mis compañeros de clase. Me volví distante y retraído, incapaz de concentrarme en las lecciones o de participar en las actividades sociales. Mis amigos notaron mi cambio de comportamiento y trataron de animarme, pero la sombra del muñeco de porcelana era lo único en lo que podía pensar, incluso en la luz del día. Con el tiempo, la tensión entre mi familia y yo aumentó, a medida que luchaba por ocultarles la verdadera causa de mi sufrimiento. Los enfrentamientos se volvieron más frecuentes y amargos, sobre todo con mi madre, quien lo único que quería era protegerme. Me encontré cada vez más aislado en mi propia angustia. Cuando creí que las cosas no podían ir peor, llegaron las risas. Al principio eran apenas audibles, como un susurro en el silencio de la noche, pero con el paso de los días, las risas se hicieron más fuertes y persistentes, llenando mi habitación con un eco siniestro. No importaba cuántas veces revisara el muñeco en busca de dispositivos ocultos o de explicaciones racionales, las risas parecían emanar directamente de su sonrisa macabra. Decidido a librarme de su presencia, intenté deshacerme del muñeco en 3 ocasiones. La primera vez lo escondí en el fondo de mi armario, esperando que fuera suficiente para alejarlo de mi vista, pero al abrir la puerta al día siguiente, allí estaba, sentado en mi cama, mirándome fijamente con su maldita sonrisa que tanto odiaba. En mi segundo intento, decidí enterrarlo en el jardín trasero, en un atardecer cuando me quedé solo en casa. Cavé un agujero profundo y coloqué el muñeco en su interior, cubriéndolo con tierra y esperando nunca volver a verlo. Pero al despertar al día siguiente, lo encontré dentro de mi casa. Mi madre lo metió, pues lo encontró en el patio, tirado en el suelo como si nunca lo hubiera enterrado. Fue entonces cuando supe con certeza que algo estaba terriblemente mal con ese payaso. Una tarde de domingo, mi tía Margarita, una mujer de intuición aguda y conocedora de la brujería y de temas espirituales, visitó nuestra casa, y al ver el muñeco de porcelana, su rostro se ensombreció instantáneamente. Reconociendo una aura siniestra en el payaso, me advirtió sobre la maldad que residía en él. Movida por una urgencia repentina, revisó rápidamente al muñeco, mirándolo fijamente a los ojos y pronunciando algunas palabras que no pude comprender. Eran apenas susurros. Supongo que fue para descubrir la naturaleza de la maldición que contenía. Después de unos minutos, se giró a verme con los ojos muy abiertos. Al ver mi cara de intriga, la suya cambió a un gesto de compadecencia, como si viera a alguien muy enfermo. Según ella, el muñeco estaba poseído por un ente maligno que se alimentaba de mi miedo y de mi angustia. Siendo otra la situación, la habría juzgado de loca, pero ya no más. Nunca más la vería de la misma forma, pues fue la única que notó lo que yo también percibía de ese juguete. Con un tono serio, me recomendó purificar el muñeco con fuego, el único medio para romper su influencia sobre mí. Me dio instrucciones precisas sobre cómo llevar a cabo el ritual, advirtiéndome sobre los peligros que conllevaba si no lo realizaba bien. «Solo tú puedes acabar con él», dijo, pues al parecer se había generado una conexión por el tiempo que habíamos convivido. «Ten mucho cuidado, mijito. Si las cosas salen mal, quizás ya no pueda ayudarte nadie». Con el corazón lleno de terror, pero con algo de esperanza, me preparé para enfrentar el mal que había invadido mi hogar. Siguiendo sus instrucciones, esperé al martes. Tomé el muñeco y lo llevé conmigo al patio a las 2:50 de la tarde,
pues debía quemarlo a las 3 en punto, ni un minuto antes, ni un minuto después. Esperé pacientemente mirando a cada minuto el reloj de pulsera que tenía guardado desde hace tiempo. Días antes, me aseguré de que estuviera coordinado con la hora correcta. En cuanto las manecillas del segundero se acercaban a su punto más alto, preparé el fuego, lo encendí y esperé unos segundos. El maldito muñeco se empezó a sentir cada vez más pesado, como si quisiera caerse de mis manos. 3 segundos. Ahora parecía estar vibrando ligeramente, como si temblara. 2 segundos. Quizás lo estaba imaginando, pero su piel, quiero decir, la porcelana estaba helada, muy helada. 1 segundo. Ahora, las 3 en punto. Y arrojé al payaso a la hoguera, viendo cómo las llamas devoraban su frágil cuerpo de porcelana. Por un momento me invadió una sensación de paz. Supe que finalmente estaría libre de su influencia. Después de aquello, vino un tiempo de calma, sin pesadillas, sin risas, sin esos ojos horribles mirándome fijamente en las noches. Pero la paz no iba a durar mucho, ya que después de algunas semanas, una noche sin luna tuve una pesadilla en la que el payaso apareció nuevamente. En ella, el muñeco estaba parado en la puerta de mi cuarto, dándome la espalda, caminando lentamente al pasillo. Giró la cabeza muy rápido hasta mirarme, y ahí se detuvo, como si quisiera que lo siguiera. Sintiendo una mezcla de terror y de determinación, me levanté de la cama y seguí al muñeco por el pasillo. Estando consciente de que solo se trataba de un sueño, sentía cómo mi corazón martillaba en mi pecho con cada paso, mientras el muñeco avanzaba con pasos pequeños, pero veloces. Su risa se hacía oír con eco por toda la casa. Al final llegó a la puerta de la habitación de mi madre. Me miró de reojo. Todo su rostro se torció en una macabra y antinatural sonrisa. El muñeco de porcelana corrió desesperadamente de mi vista. Se había lanzado a mi madre con una velocidad sobrenatural, envolviendo sus manos alrededor de su cuello en un agarre mortal. Los ojos de mi madre se abrieron con horror mientras luchaba por respirar. Su rostro estaba retorcido por el pánico. Sin pensarlo, me lancé hacia adelante, tratando desesperadamente de separar al muñeco de ella. Mis manos se cerraron alrededor de su figura frágil, pero fue como si estuviera luchando contra una fuerza invisible e implacable. La risa del muñeco resonaba en mis oídos, mezclándose con los gritos ahogados de mi madre. Fue entonces cuando la realidad me golpeó. Con horror, me di cuenta de que no había muñeco de porcelana, que era yo mismo quien la atacaba, que eran mis manos las que se aferraban a su cuello con una ferocidad que no podía comprender, mientras las risas incontrolables brotaban de mi propia garganta. El grito de mi madre me despertó de golpe, solo para darme cuenta de lo horripilante de la escena. No estaba soñando. De verdad mis manos abrazaban su cuello, mientras ella trataba desesperadamente de apartarme. Confundido, retrocedí dejándola caer al suelo. Ella sollozaba, confundida y asustada, mientras yo retrocedía incapaz de comprender lo que acababa de suceder. Con el corazón roto, me alejé para evitar hacerle más daño, sintiendo una culpa enorme y una sensación de desesperación que amenazaba con consumirme por completo. Los días siguientes pasaron en un borrón de confusión y miedo, mientras luchaba por entender lo que me había sucedido. Mi madre, mis hermanos y algunos familiares hablaban en susurros preocupados sobre llevarme a un centro psiquiátrico para que recibiera tratamiento, pero en mi mente solo resonaba una voz malévola, la risa del payaso que parecía seguirme a donde fuera. Pasé el siguiente mes solo,
en una habitación oscura y fría, siendo analizado por el psiquiatra y las enfermeras, quienes me mantenían la mayor parte del tiempo tranquilo. No sé si fue el tratamiento, el ritual del muñeco, o que sencillamente ya había pasado lo peor, pero no volví a soñar, ver, ni escuchar a ese oscuro payaso en el hospital. Finalmente me dieron de alta y volví a casa, con una serie de calmantes recetados y visitas periódicas al psicólogo. Hasta ahora todo va bien. Aún dudo si todo lo que viví fue real o solo fue producto de una mente dañada por alguna enfermedad, como afirman los doctores. Me cuesta separar la realidad de lo que creí haber visto aquella noche, así como me cuesta entender cómo es que, aún sin estar presente en esta casa, sus risas siguen sonando en mi cuarto por las noches. Ha